El asunto de los flujos de migrantes desde Centroamérica y otros países hacia Estados Unidos por la frontera con México es un asunto que se le ha tornado, que se ha hecho de difícil manejo para la administración del presidente Joe Biden. Hace un par de semanas nosotros nos referimos al tema. El presidente Biden ha quedado un poco atrapado en su propio discurso, porque él criticó duramente la posición del presidente Trump con respecto a este problema, la idea del muro y la necesidad de contener esos flujos como fuera, haciendo fuertes presiones más allá de la frontera con Estados Unidos, obligando a México a que haga más estricta su política, a los países centroamericanos presionándolos para que tomen medidas, pero sobre todo, lo que se llegó a plantear, incluso desde la administración Obama, porque no es un problema nuevo, durante la administración del presidente Barack Obama, se hizo un acuerdo con los países centroamericanos mediante el cual se iban a hacer inversiones importantes. Estados Unidos iba a contribuir para el diseño e implementación de programas sociales que evitaran que la gente tuviera que salir, tuviera que emigrar. Después, con el presidente Trump, ese enfoque cambió. Hubo un momento en el que el presidente incluso se comprometió y llegó a hacer algunas erogaciones, pero después esa política cambió y el asunto pues pasó a ser una cuestión más de intentos de controlar mediante la fuerza coercitiva esos flujos que con la ayuda de aquellos métodos. Y la verdad es que no es muy fácil hoy en día tú ponerle freno a unos flujos con las ideas que se han venido manejando sobre el problema como tal y la cuestión de los derechos humanos y los derechos de los inmigrantes y todo eso. Ustedes recordarán que hubo incluso en el marco de Naciones Unidas unos acuerdos que tenían la categoría de recomendaciones, pero que se presentaban como referencia para la adopción, para el diseño de políticas migratorias en cada país, y la idea era que las posiciones de los estados con respecto a los flujos migratorios se fueran flexibilizando. Y bueno, aparentemente la línea era la de ir poquito a poco desregulando todo eso. Y mucha gente decía que eso era lo normal, porque si los capitales y la mercancía se movían sin ningún tipo de restricciones, entonces también la fuerza de trabajo debía correr la misma suerte. Pero ahora, con el asunto de la pandemia, el incremento de los problemas sociales en nuestros países, este es un problema que se va haciendo muy complicado. No es posible ya tú plantártele a un inmigrante con un chucho y castigarlo por el hecho de violar las normas de acceso al territorio y todas esas cosas. No es muy fácil contener esos flujos con el uso de la fuerza, por todas estas ideas que se han venido manejando. Y entonces el problema es complicado para Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con los menores de edad que cruzan sin acompañamiento. En Estados Unidos se han acumulado hasta 20,000 niños sin compañía. Y entonces la capacidad para acoger a esos muchachos es limitada y apenas llega a 13,000. Y el manejo de eso es sumamente complicado. Entonces, la administración Biden
ha intentado convencer a los países centroamericanos de que apliquen políticas duras, severas, para evitar que la gente salga. Pero los países centroamericanos no están muy de acuerdo con ese enfoque. Bueno, ustedes recuerdan el problema que se presentó ahí, que el presidente de El Salvador, Bukele, dejó esperando ahí a un funcionario, a un enviado del presidente Biden, que fue exclusivamente a tratarle ese tema. Y él, en respuesta a un desaire que le hicieron a un funcionario suyo en Washington, que quería abordar precisamente la cuestión, respondió de esa manera, no lo recibió. Y entonces ese es un tema que se va haciendo complicado. Ahí hay un grupo de cerca de 1,000 ciudadanos haitianos en la frontera con Estados Unidos. Quiere decir que el flujo de haitianos hacia el territorio de los Estados Unidos vuelve otra vez a incrementarse. Y la situación que está viviendo ese país probablemente estimule a muchos a seguir saliendo. Y ese es un asunto que ya también está preocupando en Estados Unidos. Ahora, si en el caso, por ejemplo, de los países centroamericanos hay con quién hablar y hay a quién presionar, hay que preguntarse, en el caso, por ejemplo, del vecino nuestro, ¿cuál va a ser el enfoque? Y cómo quitarse esa presión de encima. Porque déjeme decirle, hay un estudio que publicó en días pasados un economista PhD haitiano en el periódico Le Nouvelliste, que contiene algunos datos que yo creo que son altamente reveladores y muy preocupantes, sumamente preocupantes. Dice, voy a citar un par de párrafos. Dice, durante mucho tiempo, las estimaciones del Producto Interno Bruto Real de Haití solo se remontaba a 1960. Y a partir de ellas ya era posible ver que el PIB per cápita actual era más bajo que entonces. Se dispone de varias bases de datos que ahora nos permiten remontarnos a 1945. Nuestro PIB real per cápita en 2021, 53.867 GUR, expresado en 2012, es inferior al de 1945, 72.550 GUR. El hallazgo es alarmante, dice este trabajo que se publicó en el diario haitiano Le Nouvelliste. Eso es un retroceso espectacular. Yo he dicho muchas veces que el PIB haitiano hoy es prácticamente el mismo desde el año 1960. Calcule qué tiempo ha transcurrido desde entonces hasta acá. Y el nivel del estancamiento que ha sufrido, que se ha estado produciendo en esa sociedad, que no avanza, al contrario, retrocede. Mientras que el vecino, República Dominicana, ha sido totalmente lo contrario. Nosotros hemos ido escalando posiciones hasta colocarnos en la posición número 8, número 9, en el ranking de los más desarrollados, de los más grandes por su Producto Interno Bruto de toda nuestra región. Y desde luego que eso es lo que, ese desbalance es lo que termina generando los flujos migratorios. Ahora, eso da una idea de la catástrofe, de lo que está ocurriendo realmente de ese lado. Y a pesar de que hay un intento en ese trabajo de analizar una serie de factores económicos que se han combinado para determinar eso, la verdad es que hay dos cosas que son aquí fundamentales. Número uno, la inestabilidad política. Número uno, yo hice un trabajo hace un tiempo y en el trabajo queda claramente reflejado, tomando como consideración el comportamiento del Producto Interno Bruto, que cada vez que ha habido algún interludio de paz en esa nación,
la economía tiende a la dinamización dentro de su situación precaria y modestamente, pero esa ha sido la tendencia. Y luego entonces esos avances se pierden, se diluyen por el problema de las confrontaciones recurrentes y la parálisis económica que acompaña a todos esos conflictos sociales. Y entonces una sociedad así no puede desarrollarse, porque para tú mejorar en una serie de parámetros, tú necesitas unos niveles de crecimiento sostenido en el tiempo. Para que se pueda eso verificar, para que se pueda ver en la práctica. Y eso no ha ocurrido, fundamentalmente por eso y por el poco compromiso de la clase política de esa nación con el desarrollo de la nación. Y entonces, naturalmente, es una cuestión que preocupa porque en el caso de las dos naciones que comparten la isla, pues cuando hay una preocupación por allá, porque incluso es difícil ponerse de acuerdo internamente sobre cómo manejar esto, porque hay una contradicción terrible, hay una contradicción muy grande, una visión radicalmente diferente entre demócratas y republicanos sobre este tema. Y entonces, a la luz de todo eso, a la luz de las dificultades para sortear este problema, cuando se trata de asuntos que vienen del exterior, entonces hay que ver por dónde se inclinará la administración de los Estados Unidos. Y eso es, para un país como República Dominicana, un elemento preocupante. Vamos a hacer la otra pausa, volvemos en un momento.